Voy a cubrir 3 puntitos basadas en las lecturas del día de hoy. La primera lectura es de Pablo a los Filipenses, capítulo 2, del 12 al 18, y el Evangelio es Lucas, capítulo 14, del 25 al 33. Voy a cubrir las 2 lecturas, primero con la primera lectura sacando 2 puntitos que me gustaría resaltar, y después el tercer punto es más un estudio de ese Evangelio que es un poquito complicado, tiene el uso de expresiones que a veces uno pierde cuál es el significado principal. Así que comencemos con la primera lectura. El primer punto, el llamado a hacer las cosas bien hechas, hacer el bien, aún si nadie te está mirando. Hacer el bien no porque alguien te está así inspeccionando, te está vigilando, no. Hacer el bien porque es el bien. Eso es todo. Si alguien te está mirando, observando o no, si alguien te va a juzgar o no, simplemente haz el bien, aun si nadie te está viendo. Este es inspirado con, que dice Pablo: queridos hermanos míos, así como siempre me han obedecido cuando he estado presente entre ustedes, con mayor razón obedézcanme ahora que estoy ausente. Presente o ausente, hagan las cosas porque es lo que hay que hacer. El segundo punto es un punto que tiene gran significado a nivel espiritual, un gran principio de la vida espiritual, y el principio de que Dios trabaja no solamente por medio de nuestras obras, nuestro trabajo, nuestras acciones, sino que también obra por medio de nuestros deseos. El querer, ¿no? Ese deseo, lo interior, ya desde ahí está trabajando Dios. Y dice lo siguiente en la lectura: sigan trabajando por su salvación, con humildad y temor de Dios, pues Él, Dios, es quien les da energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. Esa frasecita nada más ahí, ese es un principio de la vida espiritual fuertísimo, fundamental. El Dios, quien les da energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. Sí, algo muy interesante que a veces causa una paradoja en la filosofía y en la antropología, el estudio de la persona. ¿Cómo es que Dios nos crea libre a escoger, y a su vez tenemos una caída, pecado original, una inclinación hacia el pecado? Somos libres a escoger y tenemos una inclinación al pecado. Pues, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es que Dios nos hace libres para escoger y al escoger tenemos ya del comienzo, por el pecado original, una inclinación hacia el pecado? Pues, ¿qué va a pasar? Si eres libre para escoger y ya decís, tienes una inclinación hacia el pecado, pues vas a pecar. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? Y aquí hay un gran principio. Dios es el que les da la energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. Ciertamente somos libres, ciertamente hay una inclinación hacia el pecado, pero que no se nos olvide, Dios está trabajando en nuestro interior, energía interior, para querer y actuar según su voluntad, escogiendo el bien. Así que sí, libres a escoger, sí, una inclinación al pecado, pero sí también, donde hay el pecado, también sobreabunda la gracia de Dios para ayudarnos a desear y actuar en conforme a su voluntad. Otro principio muy importante de la vida espiritual, basado en esa línea, se puede arguir, pues Dios es quien les da la energía interior para que puedan querer y actuar conforme a su voluntad. Nuestro querer, nuestros deseos de en sí son deseos que nos llevan a hacer la voluntad de Dios. Pero alguien va a decir: padre, yo tengo muchos deseos que no me llevan a hacer la voluntad de Dios.
Si ando manejando y alguien me corta el frente, me da una rabia. Lo que quiero, mi querer es para seguir a esa persona, meterle 3 puños, gritarle, sacarle el dedo, eso es lo que quiero hacer. Espérate. Una cosa es esas reacciones, pero la otra es los deseos más profundos del interior del alma, de la persona, de nuestro ser. Y esos deseos, en su origen, son deseos plantados en nuestro corazón por Dios, el que nos creó. Esos deseos están latentes en nosotros, deseando en nosotros que actuemos según ese deseo para planificar, para realizar esos deseos y encontrar un sentimiento de plenitud. Pero lo que queda, si no se busca la manera de llenar, de satisfacer, de realizar, de llevar ese deseo a plenitud, pues entonces uno queda vacío, uno queda que me falta algo en mi vida. O sea que está un deseo que te impulsa y te impulsa para obrar bien. Pero con frecuencia, cuando esa semilla está plantada, si hay mucha cizaña, si hay hierba mala, si hay tantas condiciones y circunstancias, pues el deseo puede que se encamine de manera incorrecta. Pero la semilla del deseo plantada en el corazón de nuestros corazones fue plantado por Dios y es para el bien. Es la manera en que Él está actuando para el bien de cada uno de nosotros. O sea que, a ver si pongo un ejemplo. Algo muy básico. Tengo el deseo de comer, ¿okay? Pues muy bien, pues natural, come, y comiste, y quiero comer más. Pues bueno, pues un segundo plato, quiero comer más, un tercer plato, quiero comer más, pero ¿cuánto más vas a comer? Quiero comer. ¿Cuál es el deseo? ¿Es el deseo comer comida física? O quizás no hay un deseo un poco más profundo de llenarte con algo que la comida no te puede dar. Y ese deseo, en algo más profundo, no se está siendo satisfecho, no se está realizando a su plenitud y sigues con un deseo de hambre. O sea, aquí es un llamado a profundizar los deseos más profundos, llegar a la semilla que fue plantada y qué semilla es ella para identificarla y actuarla según la verdad, según el bien, para hacer la voluntad de Dios. Ese es el segundo punto. Ahora, el tercero, me gustaría pues, como hacer un poquito de estudio. Hay muchas traducciones a Lucas 14, 25 al 33. Una, la clásica, que de seguro no han escuchado. Si alguien quiere seguirme y no odia a su padre y a su madre, a su esposo, a su hijo, a su hermana y a su hermana, más que a mí, aún a sí mismo no puede ser mi discípulo. Han leído o escuchado esa traducción, ¿verdad? Yo cambié un poco la palabra, no sé si se dieron cuenta. La que se escucha mucho es decir, si tú no odias a tu padre, a tu madre, a tu esposa, más que a mí no puedes ser mi discípulo. Aquí, la cual es mejor traducción, la traducción es lo siguiente: si alguien quiere servirme y no me prefiere a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, y es una traducción más correcta porque el griego original de la palabra, que aquí está traducida como me prefiere o odia, se puede utilizar odia, pero en su raíz del uso de la palabra en griego implica que tú estás comparando dos cosas y tienes una estima más sobre uno que el otro. Si te dice, ¿quieres esto o quieres esto? Bueno, pues prefiero más aquel. O sea que no quieres este. Sí, no quiero esto, quiere este. ¿Odias esto? Bueno, no sé si lo odio, pero prefiero este. Entonces, la palabra griega se utiliza en este caso para comparar dos cosas y cuál es la que no preferiste, la que no estimaste, la que no escogiste, la que no necesariamente odiaste, puede que la hayas odiado, pero no es porque la odiaste, sino porque había otro, lo estabas comparando con otra cosa que te gustaba más. No sé, cuando está traducida en esta manera, no me prefiere, ya está un poco más claro cuál es el mensaje
de uso de estas palabras. O sea, hay que desear, hay que preferir a Jesucristo más que todo. Más que tu propio papá y mamá, más que tu esposo que tu esposa, más que tus hijos. Qué raro que aquí lo puso la suegra, pero esa no es tan difícil. Más que a su esposo, que a sus hijos, que a sus hermanos y hermanas. Más aún, preferir a Dios, a Jesucristo, más que a uno mismo. Esa es la gran enseñanza. No solamente tiene esa enseñanza al principio, sino también cómo termina esta parte, esta sección del Evangelio, termina con un resumen de la enseñanza. Así pues, en resumen, en pocas palabras, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. O sea que preferir a Jesucristo más que a cualquier otra persona o cualquier cosa, y no solamente personas y cosas, sino algo como que el renunciarlo por preferirlo a Él más. ¿Me siguen? Ahora, no sé si el ejemplo que se está utilizando en este evangelio eran los mejores, a veces un poquito confuso. El primero era el de quién es el que se va a construir una casa. Primero no va a ver si tiene lo que es necesario para construirla, y si no tiene lo necesario para construirla, pues entonces mejor que no empiece. Porque uno puede decir, bueno, ¿yo tendré lo suficiente para llegar a la santidad? No, pues ni empiezo a construir porque sé que no va a poder hacerlo. Porque la realidad es que yo no puedo, tú no puedes, ninguno de nosotros puede, para nosotros es imposible. Más para Dios nada es imposible. Entonces quiere decir que yo tengo que estar hasta libre de la ilusión de que yo puedo. Renuncio a eso, prefiero más decir, por la misericordia de Dios lo imposible es posible. Es una dependencia, es una entrega que si se hace porque Él me ha ayudado y me ha dado la gracia para poder hacerlo. Otro ejemplo es el rey en combate. Si tienes 10,000 y vas contra uno que tiene 20,000, pues antes de la batalla, mejor al término de acuerdo de, bueno, ok, no nos vayamos a batallar porque lo más seguro me vas a ganar, así que hagamos un acuerdo de paz. Pero esa aplicación en la vida espiritual pues no funciona, porque tú, contra cuántos demonios y circunstancias y controles y poderes y principalidades hay en el mundo contra ti. Pues entonces ríndete o ya déjate porque ¿cómo vas a ganar tú? No se nos olvide que no es por nuestra fuerza, no es mi victoria, es la victoria de Cristo hace en mí y gana por mí. Entonces tengo que también renunciar, el creerme, el tener la ilusión que con mi fuerza de la voluntad, que yo solo puedo contra el maligno, no, porque seguramente vas a perder. Solamente es posible con Dios. El hombre es imposible, más para Dios nada es imposible. Así que volvemos otra vez con que comenzamos. Por eso hacemos el bien en todo momento, aun si nadie nos está viendo, y es seguir los deseos los más profundos deseos de nuestro corazón, el discernirlo para entonces actuar en ello. Pero actuar de una manera desinteresada, renunciando, prefiriendo nada más que a Cristo, seguirlo, tomar mi cruz y seguirlo a Él. Que así sea para cada uno de nosotros. Pongámonos de pie para presentar nuestras peticiones. Pedimos por cada uno de nosotros para que podamos tener esa libertad, no solamente de escoger lo que nos dé la gana, libre albedrío, sino la libertad máxima que es poder hacer lo que Dios desea para nosotros. Oremos al Señor. Pedimos, Padre Celestial, que nos ayude a poder discernir, que tu Espíritu ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, para poder descubrir en nuestros deseos, a lo más profundo, a su raíz, como una semilla plantada por tu voluntad, como deseos en nuestros corazones, qué es lo que en verdad deseamos, qué es lo que en verdad nos puede llenar en plenitud y realizarnos en esos deseos que nos inclinan a hacer tu voluntad. Oremos al Señor. Pedimos, Señor, que podamos tener también es preferir nada más que a ti, al punto de escogerte a ti sobre seres queridos,
sobre personas, sobre ideales o ilusiones de fuerza, de voluntad o fuerza propia, hasta renunciar al uno mismo, reconociendo que en toda humildad es imposible, más para Dios nada es imposible, y por ello preferirte a ti sobre todas las cosas y sobre todas las personas. Oremos al Señor. En este mes de noviembre vamos a estar pidiendo por todos los fieles difuntos. Los invito a que tomen este momento de silencio para que presenten en sus oraciones a los seres queridos que han fallecido.